En la investigación de 1973, los investigadores encontraron testigos que autenticaron el choque de una nave espacial en abril de 1897. También hubo afirmaciones de que un extraterrestre estaba enterrado en el cementerio local. Sin embargo, aún con testimonios personales, los expertos en ovnis se dieron cuenta de que necesitaban evidencia científica. Esperaban encontrar escombros del choque en la antigua propiedad del juez J.S. Proctor. Lo que le sucedió al metal es algo que cualquiera se pregunta en este momento. Mi mejor suposición es que la mayor parte fue transportada y lo que quedó lo lanzaron al pozo. Encontrar el pozo fue fácil, pero rápidamente los investigadores descubrieron un problema. El pozo había sido cerrado por el nuevo propietario, Brawley Oates. Tenía un enorme bloque de concreto de 2,5 por 2,5 metros sobre el antiguo pozo, por lo que moverlo sería un gran trabajo. Desanimados, los investigadores dirigieron la búsqueda de pistas hacia otras partes de la propiedad. Buscaron en los alrededores y encontraron la señal de un objeto metálico. Excavaron y encontraron piezas de un artefacto. Algunas de ellas eran cosas que naturalmente se encontrarían en una propiedad que ha sido cultivada por años. Clavos, tornillos y muchos otros objetos identificables fueron desenterrados en el lugar del choque. Entonces algo captó su atención. Uno de los compañeros de Corpus Christi, Texas, encontró una pieza muy significativa y que fue analizada por John Schuessler. Fue sometida a pruebas 2 veces en 1973. Inmediatamente después de sacarla del campo, me la remitieron y la llevé a un laboratorio aeroespacial. Este laboratorio fue uno de los utilizados para determinar los patrones de falla de las piezas de los aviones y naves espaciales. Así que tenían los mejores y más novedosos equipos, y allí se obtuvo el primer análisis donde se determinó su naturaleza inusual. El análisis mostró que había estado allí por mucho tiempo, y cuando separas el metal encuentras 95% de aluminio y 5% de hierro. Una solución de hierro en aluminio al 5% no es posible. No se pueden mezclar de esa manera. No es un porcentaje normal. Y cuando se encuentra hierro, usualmente también hay zinc o algún otro material. En este caso no había más nada. A pesar de que el laboratorio aeroespacial que inicialmente estudió la muestra solicitó permanecer en el anonimato para este programa, Schuessler verificó los resultados con los laboratorios NASA en Houston, Texas. De acuerdo con Schuessler, ambos laboratorios llegaron a la misma conclusión. Intrigado, le permite a los laboratorios continuar las pruebas para determinar el origen de la muestra. Según las historias, el objeto explotó, esparciendo material fundido con la gran explosión, el cual se adhirió a los objetos, endureciéndose y enfriándose. El análisis estructural del material mostró que fue enfriado por aire, estando en el suelo, luego de haberse derretido en el aire. Así que la estructura encajaba perfectamente con la historia. ¿Había Schuessler descubierto la evidencia definitiva del caso Aurora? El material encontrado y analizado en 1973 no podía haber sido hecho en esa granja para ese momento, o incluso en el pueblo de Aurora o en sus cercanías. Hubiese tenido que ser fabricado en un laboratorio altamente sofisticado, utilizando técnicas de refinamiento para obtener materiales ultra puros. Es maravilloso tener un pedazo de algo que pudo haber venido en una nave espacial. Los diarios rápidamente impulsaron la historia de las nuevas investigaciones del choque de la nave espacial, lo que trajo como consecuencia que la precisión del reporte se viera afectada. Fue el mismo caso con una muestra distinta enviada a la ahora profesor emérito de la Universidad del Estado de Kansas, Dr. Tom Gray. Un día tocaron a mi puerta y un caballero entró. Tenía en su posesión unas piezas que había encontrado en el sitio donde se había reportado el choque de una nave espacial en 1897. El colega del Dr. Gray le solicitó analizar las muestras para determinar si eran parte de la nave espacial de Aurora. Lo que están observando es la pieza real que fue sometida a pruebas. Le mostré esta pieza a mi padre días después de haber realizado el análisis y su primer comentario fue: ¿de dónde sacaste ese impulsor de bomba de agua? Y entonces estuve seguro de que no había venido de una nave espacial.
Una vez que determinó que la primera muestra era de origen mundano, el Dr. Gray empezó a probar las 2 piezas metálicas restantes. Al descubrir que las piezas eran en su mayor parte de hierro, también realizó un hallazgo inusual. Cuando revisé las propiedades magnéticas, básicamente colocándolas en presencia de otro metal, un imán no registró interacción con este. Eso me pareció interesante. Perplejo, el Dr. Gray buscó un metalúrgico certificado para que le diera una segunda opinión sobre su hallazgo. Resulta ser que las aleaciones de hierro y zinc pueden o no ser magnéticas dependiendo de cómo son enfriadas. Entonces, el Dr. Gray comunicó su historia con sus conclusiones al diario de su facultad. Cuando el artículo salió al día siguiente en el diario de la universidad, el titular básicamente decía: físico encuentra un hierro no magnético en el lugar del choque de Aurora. No había ni una sola palabra sobre el hecho. Necesité hablar con un metalúrgico para entender estas propiedades. Entonces, el asunto se salió totalmente de control.